La Voz Universal TV presenta Semblanzas con Gilberto Rueda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Semblanzas, un espacio dedicado a rescatar figuras de pensadores, intelectuales, gente que ha aportado mucho desde acá, desde Santa Cruz. Vamos a empezar un poquito a hablar de él. El padre Adrián Melgar y Montaño, como él se nombraba, le gustaba añadirse ese "y" al segundo apellido al estilo virreinal. Ya más adelante verán por qué. Nació en 1891 en una pequeña población de la provincia Valle Grande llamada Postrer Valle. Este sacerdote cruceño se formó en el antiguo seminario cruceño del Sagrado Corazón de Jesús, dirigido y fundado por Monseñor Belisario Santiesteban desde 1880. Se cuenta, según los biógrafos de Adrián Melgar, dicen que a sus 14 años salió por cuenta propia de su pueblo natal, Postrer Valle, y se dirigió a Santa Cruz para estudiar en el seminario cruceño. Ya desde sus escasos 17 años, Adrián Melgar publicaba pequeños opúsculos escritos tanto en la prensa cruceña como en la prensa vallegrandina de la época. ¿Y cuáles eran sus áreas o temáticas favoritas? La historia. La historia siempre fue una constante en Adrián Melgar, y es que este sacerdote tan prolífico en producción intelectual solía decir, como consta en la biografía escrita por Hernando Sanabria Fernández de él, dice, cada uno da de lo que tiene y de lo que buenamente quiere. Con esto, Adrián Melgar nos dice que no se enfocaba en una sola ciencia, sino trataba de aportar en todas las áreas que podía y lo mejor que podía. Es así que su trabajo no se apuntala solamente en la historia, sino que, y cosa muy curiosa, sus trabajos de genealogía, por ejemplo, la mayoría de ellos inéditos, son la fuente más rica de conocimientos genealógicos que hay de Santa Cruz de la Sierra. Se dice que llegó a realizar árboles genealógicos de más de 190 familias cruceñas de todo el siglo XX. Bueno, este sacerdote cruceño se ordena a presbítero, sacerdote católico, en 1920. Una vez ordenado sacerdote, es destinado a su provincia natal, a la parroquia de Valle Grande, a trabajar junto a otro gran sacerdote de la época, el padre Víctor Rueda Rosado. Allí en Valle Grande colabora ya con la prensa de la provincia con pequeños artículos de gran saber de historia, geografía y arqueología, ya que otro de los campos en los que trabajó y durante muchos años fue la arqueología. En Valle Grande, donde residió, trabaja alrededor de 3 años y luego es destinado a su pueblo natal, a Postrer Valle. Una vez allí, se enfrasca en los archivos eclesiásticos y que es, digámoslo así, su principal fuente de conocimiento. Es de los archivos de donde saca todos los escritos históricos que publica en los diarios de la época, ya que, era costumbre hasta inicios del siglo XX que los trabajos históricos, literarios incluso, se publiquen en la prensa local. El padre Adrián Melgar, luego de su permanencia en Postrer Valle, en 1933
es llamado por la Cancillería de la República. Entonces trabajaba allí Enrique Finot, un gran intelectual cruceño, y Rubén Terrazas, también otro gran intelectual y abogado cruceño. Al parecer ambos, conocedores ya del interés histórico, geográfico de Adrián Melgar, deciden contactarlo. Allí, a través del obispo, mandan llamarlo para que realice investigaciones históricas en torno a la cuestión del Chaco, que la guerra del Chaco en ese entonces estaba en pleno desarrollo. Adrián Melgar, gustoso, acepta la propuesta y se enfrasca en los archivos de toda la diócesis cruceña para buscar papeles que demuestren que el territorio del Chaco pertenecía efectivamente a Bolivia. Es necesario anotar que Adrián Melgar, para todos estos estudios sobre la cuestión del Chaco, utiliza sus propios recursos, ¿ya? No recibe ayuda de la Cancillería ni siquiera del Obispado cruceño. Es más, Hernando Sanabria, como ya les mencioné, anota que él mismo pagó hasta el franqueo postal para enviar todos sus apuntes sobre el Chaco hasta La Paz, a la Cancillería. Pero bueno, tanto trabajo no sería en vano. A raíz de esto, el obispo de entonces, Monseñor Belisario Santiesteban, decide darle un rango mayor y lo trae a la ciudad de Santa Cruz para que trabaje en la parroquia San Roque. Desde 1934, Adrián Melgar Montaño trabaja en la ciudad de Santa Cruz como párroco de San Roque, en el centro histórico cruceño. Desde allí sigue con sus investigaciones históricas, genealógicas y geográficas. Publica en 1936 una muy curiosa revista a la que llamó El Archivo. El archivo contenía escritos históricos inéditos sobre diferentes personajes del pasado cruceño. ¿Y cuáles eran las fuentes de Adrián Melgar? Siempre los archivos. Recuerden que en su labor de sacerdote y párroco en una iglesia, tenía fácil acceso a esos archivos, todos los archivos históricos, certificados de nacimiento, bautismos, matrimonios, así que tenía la fuente prácticamente en sus manos. Lo que él hizo fue rescatarlo y publicarlo en la prensa de la época. Es necesario anotar también que gracias a Adrián Melgar Montaño se descubrieron muchísimos datos históricos que hasta entonces estaban completamente olvidados, desestimados, caídos en el olvido. Por ejemplo, un dato que rescató él y que, a pesar de haberlo publicado en la prensa de la época, ha quedado hasta el día de hoy completamente olvidado, es la fecha exacta de la creación de la parroquia Dulce Nombre de Jesús de Valle Grande. Dato que ningún historiador hasta la fecha pudo encontrar, aparte de Melgar. Y bueno, desde su trabajo en San Roque, él mismo publica el archivo, igual, costeándoselo con sus propios fondos. El archivo, editada, publicitada por el mismo sacerdote, logra tener escala nacional. El mismo sacerdote se contacta por carta con las sociedades geográficas e históricas de los diferentes departamentos y publica su revista en tanto La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y en la misma Santa Cruz. La suscripción para la revista se la cancelaban a él, se la enviaban por correo y él enviaba la revista. Un trabajo para la época nada fácil. Bueno, llegamos hasta 1939. La revista El Archivo tenía una buena recepción de parte del público. El padre Adrián Melgar estaba establecido en su parroquia y de repente sucede algo extraño. Después de tener esta cierta estabilidad intelectual, académica y laboral, por decirlo así, para este sacerdote, de repente abandona su parroquia,
deja la publicación de su revista y se retira a un pequeño pueblo rural intermedio entre Valle Grande y Santa Cruz, Mairana, que actualmente ya es un pueblo un poco más desarrollado, es un municipio, pero que en la época era un pueblo pequeñito que apenas pasaba de 1000 habitantes, toda la comarca. ¿Por qué Melgar se retira a Mairana? En uno de sus libros, Monseñor Carlos Guerique nos da un pequeño indicio, una pista de por qué se retira Melgar. Nos dice, Melgar y Montaño fue un gran sacerdote, todo un ratón de biblioteca, literal, pero que por una cuestión casi infantil de roce entre sacerdotes, deja el obispado cruceño y se retira indefinidamente a Mairana. Indefinidamente, ¿por qué? Porque se va a Mairana en 1939 y se queda allá por el resto de sus días. Allá termina sus días en 1966, falleciendo ya anciano y achacoso. Bueno, decíamos que Monseñor Carlos Guerique nos daba una pista. Al parecer fue una pelea entre él y un colega sacerdote. Exactamente cuál fue el motivo de la pelea, no podemos saberlo. Pero vemos que a partir de ahí se pierde un gran investigador de la historia y queda un poco relegado de la historiografía nacional. Sin embargo, desde Mairana continúa con sus investigaciones, si bien no tanto históricas, empieza con las investigaciones arqueológicas. Y sí, Melgar Montaño también fue un arqueólogo. En 1942, estando ya en Mairana, empieza un trabajo de recolección de material arqueológico en todos los alrededores de Mairana y Samaipata, obviamente, en los alrededores de lo que ahora es el fuerte. Trabaja todo su material junto a un arqueólogo profesional, Leo Pucher, un arqueólogo suizo que trabajaba en la época desde hacía algunos años atrás y en colaboración con Adrián Melgar y Montaño hacen descubrimientos sorprendentes para la época que llegan a publicarse en revistas de la ciudad de La Paz y del extranjero inclusive. En uno de sus tantos trabajos publicados, el mismo Adrián Melgar se definía a sí mismo como americanista. Y es curiosa esta definición, porque no se encasilla solamente a la historia y solamente a Santa Cruz o Bolivia, sino que su investigación se enfocaba en todo el continente americano y no solo desde la perspectiva histórica, sino en tratar de descubrir desde los orígenes qué es lo que fue y qué es lo que es actualmente el hombre americano, para saber luego hacia dónde va. El padre Melgar, desde su retiro voluntario o autoexilio, como se puede llamar en Mairana, continuó trabajando en todos sus proyectos, sobre todo enfocándose, como ya hemos visto, en lo arqueológico. Desde Mairana y ya con el peso de los años encima, continúa escribiendo todos sus trabajos, sin dejar de lado, en lo posible, en la medida de lo posible, la parte histórica. Si podemos hacer un recuento de los trabajos publicados por Adrián Melgar a lo largo de toda su vida, vemos que publica desde su primer ensayo en 1909 a sus 18 años hasta 1959, en que publica su más famoso libro Historia de Valle Grande en 2 tomos, vemos que son 50 años de producción intelectual, 50 años de trabajo académico dedicado a investigar al hombre americano. La perspectiva histórica con el debido enfoque científico, arqueológico, histórico y sociológico. Les mencioné el libro Historia de Valle Grande.
Les dije que es su libro más famoso. Pues ciertamente, publicado en 1959, el libro Historia de Valle Grande en 2 tomos es el compendio, se puede llamar, de todo el trabajo de Adrián Melgar respecto a los valles cruceños. Porque no es solamente una historia de la provincia Valle Grande. Contiene información detallada y precisa respecto a todos los valles cruceños, incluidas las actuales provincias de Comarapa y Samaipata, y además respecto a ciertas regiones de Santa Cruz y personajes cruceños. Este libro, publicado, como ya les dije, en 2 tomos, es una rareza actualmente porque es muy difícil conseguirlo. Es un libro que iremos viendo y diseccionando un poquito mientras avanzamos en este programa. Historia de Valle Grande de Adrián Melgar y Montaño. Como les decía, este libro tiene una cualidad muy interesante. Tiene una gran colección de datos históricos inéditos hasta la época, lo que lo hace un libro muy valioso para la historia cruceña y nacional. El libro del padre Adrián Melgar, editado como siempre bajo todos sus gastos, él asume todos los gastos de sus publicaciones desde que tenía 18 años, se aboca a realizar una revisión, digámoslo así, de la historia cruceña desde la época virreinal, enfocándose en hechos que hasta entonces pasaron un poco desapercibidos por los historiadores cruceños. Es él quien aporta una infinidad de datos que historiadores muy buenos, cruceños y nacionales, fueron dejando de lado, ya sea por desconocimiento o por lo que él tanto impulsaba y propugnaba, una búsqueda infructuosa y necesaria de los archivos. Su vida abocada a los archivos de historia es una constante y un llamamiento a todos nosotros a que si queremos hacer investigación, ya sea histórica, ya sea genealógica o del tipo de investigación que fuere, actuemos con el rigor científico con que él actuaba. Bueno, siguiendo con el padre Melgar, vemos que sus publicaciones siempre estuvieron abocadas a la parte histórica de Santa Cruz. Sobre todo, siempre enfocado en su provincia natal, Valle Grande. Gracias a Adrián Melgar tenemos una infinidad de datos, como, por ejemplo, uno muy curioso. En su pequeño libro, Historia de Valle Grande, hizo una serie de semblanzas de personajes valiosos de la historia cruceña. En estas semblanzas anota biografías de personajes muy importantes e interesantes del siglo XIX e inicios del siglo XX. En estas semblanzas anota también el árbol genealógico del personaje. Es tan meticuloso en sus búsquedas que llega a hacer un rastreo de casi 200 años de ascendientes de su personaje biografiado. Por ejemplo, en una biografía de un general cruceño que vivió en los primeros años del siglo XX, llega a descubrir sus ascendientes hasta inicios del siglo XVII. 200 años de ascendientes de este personaje que convierten a Adrián Melgar en el investigador genealógico tal vez más importante de todos los investigadores cruceños y tal vez bolivianos. Bueno, tengo aquí yo una copia del libro Historia de Valle Grande de Adrián Melgar y nada más hojearlo vemos cuán profunda era, mejor dicho, su precisión histórica. Hace una lista siempre de todos sus personajes, ya sean desde pequeños sacerdotes perdidos del siglo XVIII
hasta militares sobresalientes cruceños en épicas batallas del siglo XVII. Les pongo un ejemplo más. Rescata la figura de un soldado de la milicia virreinal del siglo XVIII, a quien actualmente pues nadie recuerda y nadie conoce, del cual escribe Adrián Melgar, participó en las batallas de lucha y contingencia contra los chiriguanos, en lo que antiguamente fue la gobernación de Santa Cruz. Fue tal la dedicación del soldado biografiado por Adrián Melgar que fue llamado para contener a las insurrecciones indígenas de 1780 y 1781 en la ciudad de La Paz. Nótese cuán importante es el detalle. En esas insurrecciones de Túpac Katari había un soldado cruceño que estaba luchando por la liberación paceña y cuya actuación fue decisiva para la liberación de la urbe paceña. Un dato muy curioso, escondido en las investigaciones históricas de Adrián Melgar Montaño. Pero, ¿cuál fue el accionar de este sacerdote a lo largo de tantos años de investigación? No fue precisamente un investigador reverenciado o, digámoslo así, muy querido en la época. Y bueno, actualmente, nótese que es muy poco conocido y pocas veces figura entre las listas de los historiadores renombrados cruceños. Es un historiador que, tal vez por su cualidad de sacerdote religioso, fue un poco apartado o llevado a un segundo plano dentro de la investigación histórica cruceña. Pero, casi sin temor a equivocarme, puedo decir que es uno de los investigadores históricos más importantes del departamento. Tal vez incluso más, estoy casi seguro que a la par, si no más, de Hernando Sanabria Fernández, el gran historiador cruceño, también vallegrandino, que biografió a Adrián Melgar. Y a diferencia de Hernando Sanabria Fernández, al que se le acusa mucho el hecho de hacer muy literarios sus trabajos históricos, científicos, Adrián Melgar era bastante específico y meticuloso en cuanto a la citación del archivo. Su constante siempre fue la investigación apegada a los archivos, donde se encontraba todo el material que él buscaba. Es curioso también anotar y digno de mencionar que fue un hombre bastante huraño en sus últimos años de autoexilio en Mairana, como ya les decía. Apenas y se conocen 2 o 3 fotografías de él y pare de contar. Un hombre que rehuía mucho a las fotografías. Se escribe que su gran amigo, el arqueólogo Leo Pucher, intentó fotografiarlo en muchísimas ocasiones y él siempre se negó. Siempre había una negativa para las fotografías. Hernando Sanabria, en el pequeño esbozo biográfico que escribe sobre Melgar, también nos dice que una vez retirado en Mairana, en su autoexilio, da rienda suelta, literalmente, a todas sus extravagancias, convirtiéndose en un huraño estudioso que solamente salía de su pequeño cuarto en Mairana para hacer sus investigaciones arqueológicas en el campo mairaneño, enfrascado todo el tiempo en leer archivos, escribir apuntes y todo, nótese y tómese nota, todo con pluma. Él usaba casi todo el tiempo en sus pequeños cuadernos de apuntes solamente una pluma de animal a la que horadaba y rellenaba de tinta.
al viejo estilo de la educación cruceña del siglo XIX, pluma que nunca dejó de usar hasta sus últimos días, en 1966. Pero les decía que fue un hombre poco reconocido y poco estudiado. Si bien esto es cierto, hay que reconocer también que en sus últimos años de vida la Universidad Cruceña, la Universidad Estatal Gabriel René Moreno, le hizo un pequeño homenaje, convirtiéndolo en el objeto de estudio de la universidad durante todo ese año, un año de mucho regocijo, ya que se cumplían 50 años de su labor intelectual. Este homenaje que le hizo la universidad rescató en parte el olvido en el que había caído Adrián Melgar en su exilio en el pequeño pueblo de Mairana, rescatando a la vez todos los documentos, archivos, papeles que tenía en su posesión. También el municipio vallegrandino no se quedó atrás y le hizo un reconocimiento como hijo noble de la provincia vallegrandina, rescatando su figura y tratando de evitar que caiga en el olvido. Este gran sacerdote, en 1966, culmina su existencia, falleciendo mayor, solo y dejando atrás toda una estela de investigación académica rigurosa y bastante meticulosa. Su trabajo, su biblioteca, todos sus archivos, todos sus papeles, pasaron a manos de la Universidad Gabriel René Moreno, la cual, a través del Museo de Historia que administra, conservaron todos estos papeles y los mantienen actualmente, conservándolos para los futuros estudiosos que quieran revisar esta riquísima fuente de datos. Cabe destacar también que muchos archivos de Adrián Melgar quedaron en posesión de Hernando Sanabria Fernández, su amigo y colaborador en la investigación histórica. Estos archivos, a la muerte de Hernando Sanabria Fernández, se dispersaron, entre la familia y también la Universidad Estatal. Cabe aquí mencionar y rescatar todo ese legado de investigación académica. ¿Y qué nos queda para nosotros, para los cruceños de ahora, para los bolivianos de ahora? Que tal vez pensamos, Santa Cruz, y es un tema, una espina constante. Santa Cruz no ha dejado producción intelectual, Santa Cruz no ha tenido pensadores, no ha tenido intelectuales, desde Santa Cruz no ha salido producción académica seria. Con la biografía de Adrián Melgar espero mostrar todo lo contrario. Mostrar que sí hubo hombres que se dedicaron su vida entera a hacer investigación, a dejar investigación científica seria, enmarcada en el trabajo riguroso dentro de los archivos. Valga pues traer la memoria de Adrián Melgar Montaño y el reconocimiento a toda una carrera, a toda una vida dedicada al estudio. Sirva también como ejemplo su vida para los futuros investigadores que noten que la investigación no debe ser liviana y no debe caer solamente en la lectura de pequeños libros, investigación superficial, sino que se debe ir a la fuente, se debe acudir a los archivos. Es bueno destacar que parte de su biblioteca, la biblioteca que perteneció a Adrián Melgar y que actualmente está en la Universidad Gabriel René Moreno, en la sección llamada precisamente Adrián Melgar y Montaño, cuenta con el libro más antiguo
que existe dentro del departamento cruceño. Un libro de historia usado para el antiguo Colegio Seminario Cruceño que data de 1685. Una reliquia histórica que nos queda como legado entre los tantos legados ya mencionados de Melgar. Bueno, con esto hemos terminado esta pequeña semblanza de este curioso personaje cruceño. Vamos a continuar con muchos más personajes, unos más conocidos que otros, y bueno, los invito a seguirnos, a esperarnos cada vez desde Radio La Voz Universal, sintonía 91.2 FM, y nos esperen, bueno, en este su programa. Semblanzas con Gilberto Rueda.